Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente el día de hoy. Es un gran privilegio el que podamos estar juntos para estudiar acerca de la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle en este momento para que empecemos con una pequeña oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre maravilloso, te alabamos y te bendecimos por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por el privilegio tan grande que tú nos das, maravilloso Rey, de poder exaltarte mediante la palabra, Señor oh Dios, de poder honrarte, de poder glorificarte, de poder saber, maravilloso Señor, que eres tú nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro guía, Rey amado. Por eso nos humillamos delante de ti y de tu palabra, para que seas tú quien nos enseñes en este momento. En el nombre de tu amado Hijo te damos gracias. Amén y amén. Allí donde usted está, yo le invito a que abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo número 25 al 26. Dice de la siguiente manera, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con autoridad del Espíritu Santo. La mujer le dijo: sé que va a venir el Cristo, y cuando haya venido nos enseñará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta semana hemos venido estudiando acerca de cómo presentar a Jesús, de cuál es nuestra tarea como iglesia, no simplemente de ser asistentes a un grupo, no simplemente ser parte del cuerpo de Cristo, sino de participar en la extensión del reino de Dios a cada vida y a cada corazón que lo necesita. Hoy es el momento de que reflexionemos acerca de cómo estamos actuando nosotros y qué estamos haciendo para compartir ese pan espiritual que Dios nos ha otorgado y que ahora es momento de dárselo a otros que están presentando esa misma necesidad en su espíritu. Aquellas personas que están creciendo en su fe, como aquellas personas que están muertas en su pecado, para que el Evangelio sea la luz que viene a traer vida a cada uno de ellos. Y algo que tenemos que ver es todo este entorno que nos muestra la historia de Jesús y la mujer samaritana. Jesús nos muestra claramente cómo debería ser nuestra actitud frente al evangelismo. Jesús se muestra como el maestro en el evangelismo. Y por eso, si nosotros nos damos cuenta, en el versículo número 4 dice: y tenía que pasar por entre los samaritanos. Jesús había salido de Judea, tenía que ir hacia Galilea, pero para él era importante pasar por en medio de Samaria. Quiero que recordemos algo, y es que el pueblo de Samaria, la región de Samaria, era considerada una región mestiza, una región que había traicionado sus principios, y esto a causa de la mezcla cultural que había sucedido cuando los asirios invadieron el reino del norte. Y por esto los samaritanos eran considerados como una cultura que, a pesar de que conocía el judaísmo, no tenía unos principios bien fundamentados en ello. Pero para Jesús esto no era una barrera, ¿sabe? Esta no era la ruta de un judío. La ruta del judío era pasar por algún lugar con el cual no tuviera ningún contacto cultural con ninguna otra religión, ninguna otra pensamiento cultural. Para Jesús era importante. Y lo más importante es que Jesús, siendo Dios, nos muestra que los planes de Dios no cambian. Hermano y amigo, cuando Dios lo ha colocado a usted en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, en un lugar de comercio, en una posición, no es simplemente para que aproveche esa oportunidad para su propio beneficio. Es porque Dios lo ha planeado desde el principio para que usted comparta el Evangelio de Cristo. Jesús se sobrepuso a las condiciones. Jesús había puesto por encima la misión que Dios le había colocado, que era de compartir el reino de Dios. Y algo muy importante es que, a pesar de esa diferencia cultural con la mujer samaritana, aún él se acerca a ella y le dice: dame de beber.
dame de beber. Un judío no podía tener ni siquiera un metro de acercamiento hacia un samaritano, pero Jesús se acerca tanto que le dice a la mujer, dame de beber. Hay muchas cosas, hay muchas condiciones, hay muchas oportunidades que Dios permite para que nosotros entremos en esa conversación. No importa el pensamiento, puede que hayan personas ateas, pueden que hayan personas con diferentes ideologías, pero son oportunidades para que nosotros entremos en una conversación de sabiduría con ellos. Algo también que podemos encontrar es que Jesús, cuando esta mujer le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Jesús tiene que decirle, si tú supieras, si hubieras conocido el don de Dios, y quién es el que te dice dame beber, antes tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús nos enseñó a derribar esas barreras culturales. Muchas veces nosotros como cristianos hemos creado diferentes prejuicios, creyendo que el evangelio simplemente nos ha santificado y nos ha apartado del mundo y ya no deberíamos tener ningún contacto con él. Cuando el mismo Jesús en su oración nos decía al Padre, no quiero que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Debemos, como el Señor nos enseñó, derribar esas barreras culturales. Pero para esto es necesario prepararnos. No es lo mismo una palabra aquí en nuestra nación que tal vez en México o en Chile o en Perú. Puede que muchas de esas palabras para nosotros sean normales, pero para ellos sean algo que violenta su integridad. Por eso es necesario derribar esas barreras culturales, es necesario conocer a las personas con las cuales cada día nosotros nos desenvolvemos para entender su forma de pensar, para entender su forma de actuar, para entender cada uno de esos aspectos culturales que los enmarcan, para nosotros poder entrar en ellos y poder enseñar el evangelio. Es algo importante. El mismo Pablo tenía que decir, me he hecho romano para ganar a los romanos, me he hecho griego para ganar a los griegos, me he hecho de todo un poco para ganar en algo a algunos de ellos. Pero no se refiere a las actitudes de pecado, no se refiere a las actitudes que degradan el nombre de Dios, sino simplemente a los pensamientos que los enmarcaban a ellos para poder entrar en esa conversación y predicar. Recordemos la historia cuando Pablo estaba allí en Atenas y tiene que ver tantas estatuas de dioses y él tiene que entrar a decir, venga, yo he visto este altar al Dios no conocido y es ese Dios al cual yo quiero presentarles hoy. Pablo entendió que había la necesidad de derribar las barreras culturales. El mismo Pedro en su visión, cuando el lienzo estaba descendiendo con los animales y Jesús le dice, el ángel le dice, mata y come, estaba entendiendo que había que derribar esas barreras culturales. Y algo también importante que Jesús ha enseñado a través de esto como maestro del evangelismo es que debemos presentar un mensaje muy sencillo. Un mensaje que llegue al corazón, un mensaje que llegue a la mente, pero un mensaje que produzca una acción y no una coacción. ¿Por qué lo digo? Jesús simplemente algo con lo cual llegó fue con un mensaje tan sencillo como este: cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pero aún será en él una fuente de agua que salte, que brote para vida eterna. Un mensaje muy sencillo. Un mensaje que creó la necesidad en esta mujer. Un mensaje que llegó a su vida cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, y esta mujer tiene que decir, no tengo marido. Un mensaje muy sencillo. Cuando Jesús habla con ella acerca de la adoración en Samaria o en Jerusalén, y Jesús le dice, llegará la hora y es en este momento, cuando no será necesario ni allá ni acá, sino simplemente adorar al Padre en espíritu y en verdad. Un mensaje muy sencillo, un mensaje que muestra nuestra condición
como lo hizo Jesús con la samaritana diciéndole, ve y llama a tu marido, un mensaje que presenta la necesidad espiritual del ser humano, pero un mensaje que convoca a una respuesta inmediata. ¿Por qué digo que no debe ser coaccionado? Porque muchas veces las personas podrán repetir una oración simplemente porque usted lo está invitando a algo, pero la persona no se siente libre de decidir si lo hace o no. Nuevamente lo digo, es muy distinto que la persona lo diga como en el texto que estudiábamos esta semana en el grupo. El carcelero decía, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En ningún momento Pablo tuvo que decirle, ven, estás en una situación difícil, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y así recibirás la salvación. No, quien tomó la iniciativa fue el carcelero. Y en esa iniciativa fue que Pablo presentó a Jesús. Quien tomó la iniciativa en esta historia fue la mujer samaritana cuando dice allí, me parece que tú eres profeta, me parece que tú eres un enviado de Dios. Y luego ella dice, sé que ha de venir el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y esta mujer sale corriendo de la ciudad, sale corriendo de hablar con Jesús a la ciudad a presentar a Jesús. Algo muy importante es presentar un mensaje sencillo. Y el mensaje sencillo es, usted y yo somos pecadores. Usted y yo estamos apartados por causa del pecado que viene a través de Adán. Ningún sacrificio, ninguna obra será suficiente del lado nuestro para poder quitar nuestro pecado. Y solamente la obra de Cristo es suficiente para reconciliarnos con el Padre y tener vida eterna. Algo muy sencillo. Algo que crea la necesidad en el ser humano de buscar a Dios. Y algo que también quiero mostrar es que Jesús quiere mostrar algo importante, y es que Él no entró en discusiones con esta mujer, puso los puntos claramente. Esta mujer quería simplemente debatir con Él acerca de la adoración y Jesús simplemente le dijo, créeme que eso no es. Lo necesario en este momento es creer en Cristo. Muchas veces nosotros como cristianos entramos en debates acerca de religión, de política, entramos en debates acerca de la actitud, pero lo más importante es que el ser humano reconozca que necesita del perdón de Dios mediante Cristo. Jesús nos lo enseñó claramente, Jesús nos lo mostró siendo Él el maestro en el evangelismo, y ahora es nuestra tarea. Primero, de sobreponernos a las condiciones, sobreponernos a las barreras culturales, de presentar un mensaje muy sencillo que llegue al corazón, pero no entrar en discusiones. Así que, hermano y amigo, algo muy sencillo que le invito a que lo pongamos en práctica para que el reino de Dios sea extendido en toda esta tierra. Vamos a orar. Padre maravilloso, te alabamos y te bendecimos por tu amor y tu misericordia. Hoy queremos simplemente, Señor, que la estrategia o que el método que Cristo usó para hablar con esta mujer samaritana podamos tenerlo nosotros también, Señor. Poder, Padre bendito, presentar a Cristo, presentar su obra maravillosa, presentar ese plan redentor, pero de una manera sencilla. Así como fue tan sencillo por nosotros, Padre amado, porque tu gracia nos ha invadido, asimismo, Señor, poder presentar el amor tuyo, pero el juicio y la justicia tuya también. En el nombre de Jesús te damos gracias, precioso Señor. Amén y amén. Hermano, yo lo invito a que pongamos en práctica cada mensaje, cada momento de esta palabra, que podamos cada día entender la sencillez del Evangelio, pero la profundidad que tiene para transformar las vidas. Dios les continúe bendiciendo grandemente.